Hoy nos acompañan David Rosero, consejero de Participación Ciudadana en 2 periodos, en 2010 y 2019, militante de Unidad Popular. Ivette Estupiñán, también es consejera de Participación Ciudadana desde agosto de 2019. Fue destituida por la Asamblea vía juicio político, pero restituida por una medida cautelar de la justicia. Y completa este panel Ricardo Vanegas, asambleísta nacional por Pachacutic y constitucionalista. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy queremos explicarle a la audiencia el enorme enredo jurídico que asfixia al Consejo de Participación Ciudadana por las profundas presiones que los sectores del poder ejercen sobre él. Y sobre la base de ese diagnóstico, determinar si la designación de autoridades fundamentales para la supervivencia de la democracia, como el Contralor General del Estado, corre serio peligro ante un país que mira agotado la existencia de una institución polémica. Claudia. El Consejo de Participación Ciudadana vive una de sus peores crisis desde el 2008. Los intereses políticos y el uso de herramientas judiciales en su funcionamiento ha puesto al sistema democrático del país al borde del colapso. Veamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado en la Constitución de Montecristi, al inicio del gobierno de Rafael Correa, convirtiéndose en el núcleo del poder constitucional que amasó esa corriente política, por su injerencia directa o indirecta en la nominación de autoridades como el Contralor, Procurador, los superintendentes, el CNE, la Judicatura, el Fiscal General, los defensores, la Corte Constitucional, entre otros cargos. Hasta que Correa fue presidente en 2017, todas esas autoridades eran cercanas a él, por lo que las oposiciones denunciaron el secuestro absoluto de las instituciones democráticas. Fue el presidente Lenín Moreno quien, a través de una consulta popular en 2018, reestructuró el Consejo poniendo a Julio César Trujillo al frente de él. Por varios meses, Moreno y Trujillo descorreizaron todos los organismos de control. Esa consulta, además, planteaba que en adelante los integrantes del Consejo de Participación se eligieran por voto popular. Pero la medida no solucionó sus grandes problemas y desde mayo del 2019 la inestabilidad ha sido lo único constante. Destituyeron por corrupción al primer presidente, el sacerdote José Carlos Tuárez, quien tenía apoyo correísta. Luego asumió Cristian Cruz, a quien le hicieron juicio político por el escándalo de un carné fraudulento de discapacidad. Luego asumió Sofía Almeida, quien perdió mayoría en el Consejo y fue sacada del cargo para que Hernán Ulloa lo presidiera. Pero el reciente juicio político que lo destituyó junto a María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo, con votos del correísmo y el PCC, fue anulado por una acción judicial que la Asamblea desconoce. Todo esto a menos de 3 meses de las próximas elecciones y con procesos abiertos como la designación del Contralor General del Estado. Carlos, el futuro de este organismo muestra serios síntomas de agonía institucional y sobre ese diagnóstico comienzas el debate. Bien, gracias Claudia por esa información, por habernos hecho ese recuento histórico de lo que ha ocurrido con el Consejo de Participación Ciudadana desde su creación. Y empezamos este debate, consejera Ivette Estupiñán. La Asamblea ha insistido en posesionar a los consejeros suplentes para reemplazarle a usted y a los otros 3 consejeros que fueron destituidos en juicio político. ¿Por qué aferrarse al cargo? Definitivamente esto no es aferrarnos al cargo, es más, en 20 días ya debo dejar de ser consejera para tener la licencia y poder ir a esta campaña electoral, pero ¿cómo yo puedo proteger y defender los derechos de otros si yo no defiendo mi propio derecho? Porque lo que la Asamblea Nacional, los 85 asambleístas hicieron fue actuar aparte, de desapegados de la ley de la Constitución. Ya habían precluido los plazos, no hay informe de la Comisión de Fiscalización, no existió informe de postura, pero claro, cuando en democracia se quiere buscar la manera y pretender que teniendo los votos, pues no importa si existe una ley, una constitución. Esa es la razón por la que hoy tenemos una medida cautelar que nos ha restituido en el cargo. El espíritu inicial en la Comisión de Fiscalización era que se enjuicien solo a 3 de los 7 consejeros. Luego se quiso ampliar para que entraran los 7. Finalmente ese proceso se enredó
y la Asamblea con 85 votos dio el respaldo para que ustedes fueran sancionados políticamente. ¿En dónde está la irregularidad, consejera? Hay varias cosas que podemos decir. Primero, no se sustanció en la parte del informe. Nosotros no teníamos notificación del informe. No, hasta el día de hoy no sabemos con qué informe se aprobó, se trató en el Pleno. Además, nosotros presentamos todas las pruebas de descargo a cada una de las causales a las que se nos llamó a la comparecencia de la Comisión de Fiscalización. Y aparte de esto, pues ustedes han visto, es público las sesiones de la Comisión de Fiscalización. Lo que sí es claro que hay una vulneración del debido proceso, que se vulneró el artículo 76, 82 de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir con lo que le mandan a pedir a los asambleístas que están allí. O sea, insisto, Carlos, no se trata del cargo de consejera, se trata de seguir luchando por un derecho. Perfecto. Que tengo, el derecho a participar, y que nos indigna que se trate aquí con acuerdos, porque hay consejeros que tienen acuerdos con los bloques en la Asamblea Nacional. Bien, gracias. David Rosero, consejero. Hernán Ulloa, Ibede Estupiñán, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira, ¿ya no tienen legitimidad? ¿Esa es la lectura que deberíamos sacar de esto? Bueno, los ex consejeros han sido juzgados por la Asamblea Nacional, acorde al 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en ese sentido todas las bancadas de la Asamblea, ideológicamente hablando, votaron por el juicio, a excepción de la bancada del gobierno. ¿Qué significa esa excepción? Yo creo que la calentura no está en la sábana, estimado Carlos y televidentes. Aquí hay una estrategia clara del gobierno nacional. Cuando en febrero del 2022 se tomaron la institución con la Policía Nacional y desde ahí cambiaron ilegalmente la dirección del Consejo de Participación, colocando a un militante de Creo al frente del Consejo de Participación. Ulloa, dice y usted. con esa situación, exactamente, con esa situación obstaculizaron los procesos de designación. Van 9 meses y no se ha elegido Contralor, CNE, Defensor Público y otras autoridades. Entonces, la estrategia del gobierno maquiavélica, ¿cuál es? Desprestigiar al Consejo de Participación Ciudadana tomándose la institución y, por otro lado, tratar de vender la solución imponiendo una consulta Ahora, popular. Y está bien, pero desde ese punto de vista hay demasiados vacíos en el proceso de juicio político que menciona Ibede Estupiñán y que un juez les ha dado la razón. Y el juez ha dicho, no se han sustanciado los procesos, no hubo informes sobre los cuales juzgarlos políticamente y destituirlos, y por lo tanto lo que hizo la Asamblea no tiene fundamento jurídico, consejero. Entonces ahí ellos siguen teniendo la posibilidad de ser consejeros como usted. Bueno, se va a proceder a posesionar a los nuevos consejeros, la Asamblea lo va a hacer así, Sí. pero lo más importante de todo es que se ha venido abusando del derecho. Hay más de 15 acciones de protección entre medidas cautelares y otras garantías jurisdiccionales, muchas de ellas presentadas en la Concordia, donde este juez que da esta acción fue el que devolvió los bienes al señor Norero de ingrata recordación. Sí. Entonces, vemos aquí un abuso de este tipo de garantías. Hay en diferentes provincias del país, incluso una acción presentada donde el esposo de una de las consejeras en Manabí, en la jurisdicción, me refiero, ¿De qué consejera? de la señora Rivadeneira. Entonces, aquí vemos claramente cómo el gobierno, cuando se tomó la institución, genera el problema y luego trata de vender la solución con una consulta Entonces, que no resuelve para los irme con el problemas del doctor país. Vanegas, ¿hace bien la Asamblea en desconocer o invalidar la acción de este juez y posesionar a los 4 consejeros suplentes? Bueno, la Asamblea como el primer poder del Estado ha tomado una decisión. Mire, que si el día de mañana se deroga la ley de impuestos y un ciudadano en una provincia o un cantón alejado pretende presentar una acción de protección para bajarse una ley, es decir, una situación Ya. totalmente inaudita en el país. Asambleísta Vanegas, ¿fue procedente lo que hizo la Asamblea? ¿Está bien que se respete esa destitución de los 4 consejeros y no seguir agobiando más al Consejo de Participación con tanto problema? Buenos días, gracias por la invitación y buenos días con los invitados. Creo que el doctor Rosero está equivocado cuando cree que una acción de protección puede invalidar una ley. Hay que saber de lo que estamos hablando. Las acciones de protección generalmente se interponen con la finalidad de cesar la vulneración de un derecho constitucional. El poder político no está extraído de cumplir y proteger los derechos de los ciudadanos.
Hay que leer la Constitución, doctor. El artículo 84 de la Constitución, el 76, y además el 82, y algunos más que le podría yo señalar, y específicamente el 226 de la misma Constitución establecen que los asambleístas tenemos la obligación de tutelar administrativamente los derechos de todos los ciudadanos. Aunque diga la Corte Constitucional en un fallo de la jueza Carla Álvarez que no necesariamente en un caso de control político deben aplicarse absolutamente todas las garantías del artículo 76 de la Constitución que garantiza el debido proceso asambleísta. El fallo de la doctora es el caso concreto. En el Ecuador se crean derechos vivos. Cada sentencia va hablando por sí sola. Pero en un mundo civilizado, en cualquier mundo civilizado, nadie puede ser juzgado sin un expediente. Salvo que vayamos a Alicia, el País de las Maravillas. Sí se recuerda usted cuando va la Reina Madre, le dice, primero me la juzgan y luego, primero una sentencia y luego me la juzgan. Eso no puede ser la Asamblea Nacional. Cuando yo pido al secretario de la Asamblea que me certifique si está el informe que ordena el inicio del juicio, si está el informe que dice que no debe haber juicio, o si están las posturas individuales, el secretario dice que todo ha precluido. Cuando un proceso precluye, ya no puede ser subsanado por el superior. Y el artículo 142 al que se refiere el doctor Rosero se refiere a procesos de fiscalización, no a juicios. Si nosotros, una cosa es un juicio político y otra una fiscalización. Pero por supuesto. Pero no deviene lo uno del otro, doctor. No, como bien lo dice, el proceso de fiscalización es primero. Nosotros como asambleístas vamos a fiscalizar. Fíjese usted. Asambleísta, Sí. me voy a un corte comercial y vuelvo con usted, por favor, con esta honestidad. Volvemos luego de este corte comercial en Políticamente Correcto. Recuerden que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más de este debate sobre el Consejo de Participación Ciudadana y el desorden institucional. Seguimos en Políticamente Correcto. Yo le había interrumpido, asambleísta Vanegas. ¿Por qué un juicio político no es lo mismo que una fiscalización como para entender el fallo constitucional? Porque la ley orgánica de la función legislativa establece el procedimiento para el juicio político. Ya. Este es el artículo 78 hasta el artículo 85. Vea usted, recién la semana pasada se aprobó el informe del proceso de fiscalización en el caso Bernal y se dispuso el inicio de un juicio político. Es decir, terminó el proceso de fiscalización, ahora vamos al juicio. Ya. El juicio empieza con la presentación de la petición y se sustancia en la comisión de fiscalización. Cuando hay los elementos, se convoca la audiencia que se hace en el seno de la Asamblea. Y en esa audiencia, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a hacer conocer las pruebas que se han actuado para que las personas puedan ejercerse sin limitaciones su defensa. Pero si no hay pruebas, si no hay juicio, no hay expedientes, si no hay informes, Son informes. ¿de qué se van a defender? Ahora, aquí hay que ser honestos. El Ecuador sabe, no es que aquí vienen a decirnos algo que no es verdad. Tanto UNES como los socialcristianos, a los que se debe el doctor Rosero y los de la minoría de ese consejo, tienen un interés directo en las autoridades de control. Eso vamos a hablar en el siguiente bloque para no desordenarnos. Pero entonces, asambleísta, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ¿hace mal en posesionar a los otros consejeros suplentes para que reemplacen a Ulloa y a los otros señores? A ver, los asambleístas que hicieron la rueda de prensa no le pueden dar al Ecuador el mensaje de que en la Asamblea nunca se van a respetar las decisiones de los jueces. Porque casualmente esta Constitución, que es garantista, permite la confrontación de los poderes del Estado, donde cualquier poder puede interferir en el otro para investigar actos de corrupción. Así está diseñada la Constitución. Y le hicieron los de UNES. Ya. Así que no pueden decir que esa Constitución no debe actuar. Entonces se equivoca Virgilio Saquicela ahí como presidente. El mensaje que está dando es equivocado. Él puede posesionar a los señores que les toca ser posesionados, pero ellos van a ser suplentes de los principales. Perfecto. Porque no se puede dejar de cumplir con una medida cautelar y puede ser en cualquier parte Bien. del Ecuador esa Perfecto. medida cautelar. Porque un juez constitucional puede dejar sin efecto cualquier acto Ya. que sea vulnerativo de un Bien. derecho. A ver, entonces, David Rosero, ¿qué va a pasar entonces con estos 4 jueces posesionados por la Asamblea? ¿Ustedes van a conversar con ellos?
consejeros, van a conversar con ellos. ¿Qué va a pasar ahí, David? Es necesario recuperar el tiempo perdido. Lamentablemente hemos perdido 9 meses donde el gobierno ha dado las órdenes en el Consejo de Participación y se han obstaculizado varios procesos. Se desmantelaron las delegaciones provinciales, se dejó de lado la participación, pero sobre todo se despidieron más de 80 trabajadores, muchos con enfermedades catastróficas. Esa ha sido la administración Pero ustedes anterior. van a poder trabajar con los 4 Nosotros suplentes. creemos que es necesario recuperar el tiempo perdido y avanzar en los diferentes procesos. Lo que pasó en estos días fue un show montado por quien dirigió antes esa institución. Nosotros vamos a avanzar en los diferentes procesos de designación y es necesario Pero vamos a tener un pleno de 11 consejeros, no de 7, porque se incorporan 4 más en los que uno con reconocimiento parcial. Nosotros vamos a continuar con el trabajo en función de las disposiciones que se emitan por la orden de la Asamblea Nacional. Es decir, aquí es bastante claro que es necesario que luego del proceso de fiscalización no hay una dicotomía, el 142 es bastante claro. El Pleno de la Asamblea ha tomado una resolución. Aquí hay un afán de aferrarse al cargo en función del incumplimiento de funciones que determinó la Asamblea Nacional, pero es necesario no mirar al pasado, es necesario Mirar al futuro. hacer los diferentes concursos y enfrentar la consulta que pretende imponer el gobierno, porque ahí está una trampa. Se pretende restringir derechos, que los ciudadanos ya no voten por los próximos consejeros de participación ciudadana, y se pretende que desde Carondelet se impongan las autoridades de control. Perfecto, eso vamos a hablar luego. Ibé Estupiñán, ¿cómo vamos a solucionar en adelante las sesiones del Consejo de Participación si van a haber 4 consejeros más que van a, no sé, en qué momento, cómo logran ustedes mantener la investidura de sus cargos este momento? La ley y la Constitución son claras. Aquí hay algunos puntos importantes, Carlos, y que la ciudadanía tiene que conocer. Hemos solicitado a la misma Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea, que nos presente el informe con el que se nos estaba sentenciando, juzgando. Lo hemos hecho el 17 de noviembre, cuando ya conocimos que se nos invitaba a comparecer, pero en el adjunto nunca hubo informe. Ya lo ha dicho también el presidente de la Asamblea, que no necesitaban informe para que los amigos del señor David Rosero hagan lo que tenían que hacer. A mí siempre me chantajearon que si yo me viraba de mayoría, en la que estaba haciendo con Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, lo que iba a ocurrir era que me iban a hacer el juicio político. Me lo dijeron ellos. Yo sabía las consecuencias. Nunca se esperaron que el proceso precluyera y que tuviera un informe a la carta y que con estas jugadas políticas traten de sacar a los 7 consejeros del juicio político, a los 3 que son convenientes para las acciones. Aquí hay un discurso y se pretende confundir a la ciudadanía, que el gobierno, que el gobierno, que el gobierno. ¿Por qué cuando yo votaba con ellos ¿Pero usted no lo protege el gobierno? No había inconvenientes, Carlos? Yo he tenido la etiqueta de correísta, de social cristiano, de gobiernista. El día de mañana me van a decir que soy de Pachacutic. O sea, cuando no se califican las acciones que se están realizando, enmarcadas en la ley y en el debido proceso, ¿qué es lo que se pretende? Buscarle una etiqueta para desvirtuar lo actuado. Y eso es lo que vemos hoy y que siguen ahora lo que me insistiendo en vincular a los consejeros con las acciones. Hemos actuado en el marco de la ley, de conformidad con lo que señala la Constitución. Me preocupa una cosa, consejera, ¿cómo van a trabajar? Es decir, ¿ustedes van a impedir con la policía que lleguen los otros 4 consejeros? ¿Quién convoca las sesiones? ¿Van a sesionar solo 4, los otros 3 en rebeldía? No entiendo cómo va a ser ahí ese desorden institucional. Bueno, los 3 que se dicen de minoría no han querido trabajar desde el 9 de febrero. O sea, si ustedes ven, no han ido a las sesiones, van, pues dicen presentes y se van, no han trabajado. Y algunos han estado así durante estos 3 años que yo soy consejera, no trabajan, se conectan, no saben ni por lo que votan. O sea, hemos visto que ellos tenían un pacto allí. No hay que olvidar. ¿Quién promovió a David Rosero, el Trujillato? ¿Quién promovió a Sofía Almeida? ¿Quién promovió a Juan Javier Dávalos? Ellos tienen que cumplir con lo que les mandaron a hacer, estimado Carlos. Entonces, no han trabajado y hay 4 consejeros.
Hoy tenemos un presidente, una vicepresidenta. En caso de ausencia del presidente, lo que señala la ley es que asume la vicepresidenta. Hemos sesionado el día de ayer, estamos trabajando estos 4 consejeros. Eso es lo que no le quieren decir a la ciudadanía. Digamos la verdad, usemos este espacio para decirle la verdad a la ciudadanía. Y nos vamos con eso a un siguiente corte comercial y seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. Hacemos un nuevo corte comercial y volvemos enseguida con más de la disputa política por tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana. No se desconecte de la señal de Coavisa. A pocos meses de que el país renueve a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, es necesario identificar al menos 3 factores que estrangulan al organismo. El primero de ellos tiene que ver con la conformación final del actual Consejo, donde el correísmo, luego del juicio político, busca que se posesionen los 4 vocales de reemplazo y que uno de ellos se sume a su mayoría, o que el gobierno cruce los dedos porque la destitución desde la Asamblea de Hernán Ulloa y de otros consejeros no se haga efectiva. Superado este problema viene el siguiente: la elección pendiente de autoridades como el Contralor General, el Defensor Público y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la legitimidad de esos concursos está supeditada a cómo el correísmo y el gobierno logren controlar al Consejo de Participación Ciudadana y garanticen designaciones independientes. El tercer problema se verá el próximo 5 de febrero del 2023, día de los comicios seccionales, donde se elegirán por voto popular a los 7 nuevos consejeros de participación. El problema es que ese mismo día el gobierno busca impulsar una consulta popular para despojar a ese organismo la facultad de designación de las autoridades de control. Dependiendo de si esa consulta tiene o no apoyo ciudadano, se podrá determinar el futuro de este Consejo de Participación y el riesgo de que termine en el patio de chatarra. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿qué fuerza política logrará imponerse en esta crisis? Sigues con el debate. Bien, gracias Claudia por esa explicación. Consejero David Rosero, todo este estrés político que surge alrededor del Consejo de Participación Ciudadana tiene que ver con el concurso del Contralor. ¿Así de simple podemos decir? Bueno, al gobierno siempre le interesó tener autoridades prorrogadas para poderlas someter más fácilmente. Por eso, desde la metida de mano en la institución, se obstaculizaron procesos. Habla de febrero, ¿no es cierto? Así es, cuando en febrero con la policía el gobierno se tomó la institución, se ofreció en 72 días tener autoridades, pero han pasado ya cerca de 10 meses. Eso es una situación concreta porque la estrategia del gobierno siempre fue generar ese caos en la institución y luego tratar de imponer una consulta. Yo creo que es importante que el presidente de la República se dedique a resolver los problemas del país, la inseguridad, el desempleo, la falta de inversión en educación y salud, y permita que las otras funciones cumplamos nuestro rol, en este caso la designación David, de autoridades. Hay mucha gente que se preocupa o que se asombra de que el David Rosero del año 2010, que peleó contra esa mayoría correísta y que cuestionó los concursos de fiscal, de contralor y de procurador que se dieron en ese momento y que usted fue un Quijote dentro de ese Consejo de Participación, ahora se sume a esa mayoría con el correísmo para precisamente, como dicen los Ulloa y los otros consejeros, querer incidir en el concurso de un contralor que favorecerá los intereses del correísmo del Partido Social Cristiano. ¿Dónde queda ese David Rosero crítico del año 2010? Bueno, tú me conoces, Carlos, y la ciudadanía también. Hemos combatido el autoritarismo, venga de donde venga. El tema es que el gobierno está haciendo exactamente lo que criticó antes. El afán de concentración de poder que deriva en un incremento de la corrupción, precisamente es lo que nosotros combatimos también antes. El gobierno coyuntural, de cualquier color, siempre ha tenido la tentación de interferir en el Consejo de Participación. Pero por esas críticas, en cambio, usted ahora está al lado de los correístas, cuando sabe que si ellos tuvieran el poder, hicieron exactamente lo mismo. Mire, yo creo que aquí es necesario para que evitar que los procesos sean manipulados, como hoy lo han sido por parte del gobierno a través de sus empleados que fueron destituidos del Consejo de Participación, generarse normas claras. Es decir, si existen normas objetivas de calificación en méritos y oposición, efectivamente los concursos, independientemente de quién se postule, pueden garantizar un equilibrio en cuanto a quién deba ser designado. Aquí el problema es que se inventaron una prueba
práctica oral que es discrecional, redujeron de 2.000 a 60 preguntas la prueba de oposición y ahí hay una distorsión y un direccionamiento David Rosero, a favor de los intereses usted del régimen. está diciendo que Lazo, el gobierno, tiene amarrada la Comisión Ciudadana Seleccionadora al Contralor. ¿Ese es lo que usted afirma? Eso es lo que denunciaron no solo asesores del propio Consejo de Participación, sino que con nombres y apellidos se habló de un consejero presidencial antes ad honorem, hoy en nómina, que es quien dirige los destinos del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo que yo he solicitado la renuncia de este sujeto porque no le hace bien ni al presidente ni al país. Se refiere a Aparicio Caicedo. Así es, mire. Perfecto. Entonces nosotros creemos que es necesario que la normativa sea objetiva para que independientemente que los amigos del gobierno o cualquier ciudadano de su postura ideológica se pueda presentar en igualdad de condiciones. Y Vides Estupiñán, entonces, este momento tiene el gobierno controlado el concurso del Contralor. Eso es lo que está diciendo David Rosero. Eso es una mentira, eso es una falacia, porque el proceso ha sido transparente, todas las sesiones han sido públicas, hemos demostrado al país que hemos actuado apegado a la ley, se acogieron de conformidad con la ley, con la normativa, con el mismo reglamento, las impugnaciones ciudadanas que fueron los asambleístas al Consejo de Participación Ciudadana a denunciar. Hemos sacado todos los de la lista a la que David Rosero se sentó con Aparicio Caicedo, pero eso no le dice a la ciudadanía, eso no le está contando de que él llamaba para pedirle el momento en el que tomamos la decisión de actuar de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, la decisión de remover a Sofía Almeida, él llamaba a pedir que lo dejaran como presidente. Esas cosas no le dice al país. Y sí es curioso que antes se victimizaba diciendo que estaba contra el correísmo porque eso le daba rédito, pero ahora se sienta a la mesa. Ahora acuerdan con ellos, ahora las estrategias. Es que dice que el gobierno está hablan. cometiendo las mismas prácticas del correísmo, pues eso es lo que está diciendo Porque David, y que él se él opone a ese estaba autoritarismo. sentado, él estaba sentado con el gobierno, los acuerdos estaban armados con el gobierno, pero cuando el gobierno ya les quería imponer la lista, que ellos saben perfectamente, por eso hacen referencia, ya no querían esa comisión ciudadana, ahora sí les era incómodo. Entonces, esas son las actuaciones que no se dice. Miren, Carlos, hay sí, una cosa importante, sí, Carlos, punto de orden, que por muchas ya le doy la palabra. muchas veces traté de que se aprobara, presenté varias propuestas para la ordenanza, el modelo de ordenanza desde el Consejo de Participación Ciudadana para el uso de la silla vacía. El primero que se ponía era David Rosero. Por varias ocasiones intenté, busqué la manera, hasta cuando fui mayoría lo aceptaron con las mismas modificaciones que había presentado antes. Esto es lo que se vulnera desde el Consejo de Participación Ciudadana cuando les son incómodos. David Rosero, sí, usted quería dar un punto de Sí, yo entiendo la desesperación de la ex consejera. ¿Qué credibilidad puede tener una persona como Estupiñán, que tiene una póliza de recursos económicos en paraísos fiscales, como lo denuncia la Contraloría General del Estado? ¿Qué credibilidad puede tener una persona que, de acuerdo a la censura y destitución de la Asamblea Nacional, estuvo en audios, de acuerdo a lo que se denuncia, conversando con postulantes para la Superintendencia de Ordenamiento Territorial? Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Ella dice que ha sido socialcristiana, correísta, No, que ha pasado por todos los vinculado, partidos dice. y se ha acomodado de acuerdo a donde ha sido la mayoría. Entonces, evidentemente Pero, aquí David, me parece que hay que dañar hablar mi del honra. futuro. Usted habló estimado. con Aparicio Caicedo y le pidió que le Para dijera al nada. presidente. Por Nosotros supuesto. hemos combatido, Dígale los cargos que pidió en el IAE, pues. en Eso todos dígale al los país. gobiernos de turno al Dígale la autoritarismo. verdad. Y es así que la fuerza y la moral nos da para pedir la renuncia de este sujeto que le ha hecho mal al Consejo de ¿Por qué fue Participación. con Pablo Celi? Y esto ha generado la cuando me situación en el dijeron, país. presidenta, el 17 de agosto del 2019, a que yo cambiara de decisión. ¿Por qué en ese edificio del Conquistador tomaron decisiones y usted subió allí con Pedro Almeida? Ricardo Vanegas, asambleísta, ¿usted tiene preocupaciones de qué va a pasar con el concurso de Contralor General del Estado, independientemente de qué suceda ahí? El Ecuador observa el comportamiento de estos dos consejeros que obedecen a dos grupos políticos que se quieren tomar las entidades de control. En eso no participa Pachacut. Eso solo tiene que ver los correístas, socialcristianos y el gobierno. ¿Qué preocupación podemos tener nosotros? Nosotros lo único que queremos es que los procesos sean objetivos. Aquí señalan que deben cumplirse con las normas, pero si la misma asamblea en su mayoría no cumple con las normas y sanciona a 4 personas violando todos los procedimientos,
y el doctor Rosero dice que él está de acuerdo con lo que ha resuelto la Asamblea. Claro, le beneficia, pero en un mundo, y mejor dicho, un Ecuador que es constitucional de derechos, nosotros no podemos aceptar decisiones que violen derechos. El día que nosotros aceptemos eso, mejor que la Ahora, Asamblea venga y destituya a quien Vanegas, quiera. pero me tomo las palabras de David Rosero y él dirá, bueno, entonces si se queda Ulloa y los otros consejeros en el cargo, ellos van a seguir impulsando un concurso de contralor en donde va a haber un contralor afín al gobierno. Eso va a decir David Rosero, ¿no es cierto? Sí, pero nosotros como Pachacuti Frente a tomamos eso, una decisión. ¿qué debe hacer la Asamblea? A ver, nosotros como Pachacuti tomamos una decisión muy clara que le hicimos conocer al Ecuador. Deben irse los 7. ¿Por qué no diga el doctor Rosero que él es inocente de las cosas que yo demostré que él es culpable? Él tuvo que ver en la designación del superintendente territorial cuando había un evidente conflicto de intereses con el anterior presidente del Consejo de Participación Ciudadana, porque era empleo de él. Y ustedes lo designaron. Con el anterior presidente, estimado Usted- asambleísta. Cristian pero Cruz. ustedes lo Nosotros no designaron. tenemos nada que ver, No. incluso su posición es contradictoria. No, yo no soy El día del contradictorio. juicio, el día que se iba a producir el juicio en las redes sociales, con todo respeto, asambleísta Vanegas, se lo digo, usted dijo, se debe archivar el juicio contra los 7. Luego, como su colega Chimbo no estuvo de acuerdo con usted, dijo, debo apoyar que se vayan los 7. Es decir, una contradicción en función No. de cómo Aprenda a también se leer manejan las redes, situaciones. señor. Yo fui muy claro en señalar que los procedimientos habían precluido. Y como habían precluido, la Asamblea no puede resolver. E inmediatamente después y dijo que luego debe impulsarse el juicio Y a los luego dije que Pachacuti ha resuelto presentar una moción para que se vayan los 7. Esa es la posición de Pachacuti. 12 Nosotros- compañeros suyos votaron por el juicio a los a ver, 4. nosotros somos coherentes con las cosas que pensamos y actuamos. Y en la Asamblea, el día que hubo el juicio político, yo envié una carta, como acabo de enviar otro oficio, diciendo yo Bien. no voy a participar en ningún acto que viole la Constitución. 12 compañeros suyos sí lo hicieron. Bien, me voy a un siguiente corte comercial. Políticamente Correcto está en vivo en ecoavisa.com. Información verificada las 24 horas del día. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos enseguida con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Usted me había pedido la palabra, consejera Así es. Estupiñán. Para desvirtuar las acusaciones del consejero David Rosero, aquí está claramente que la Contraloría General del Estado ha hecho un examen especial a los 7 consejeros y en el caso de Ivés Estupiñán no amerita ejecución de una acción de control. Tengo una libreta de ahorros de $116 mensuales desde el 2007. Es decir, eso es una cantidad irrisoria que quieren venir a decir que tengo paraísos fiscales para venir a deshonrarme, Bueno, para venir ok. a descalificar. Bien, consejera, entonces vamos más adelante. Ya explicó su caso y yo creo que vamos a lo de fondo, que es entender lo que dice el asambleísta Vanegas. Para ver en lo que está convertido el Consejo de Participación Ciudadana, lo mejor era haber destituido a los 7. No, definitivamente esa es otra de las manipulaciones que se han llevado en la Asamblea. Hay que decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando en la Asamblea. Han hecho juicios a la carta, se han dedicado este año 6 meses a hacer juicios. A los que me convienen, a los que no me convienen, en algunos casos hasta para chantajear a las autoridades. Sí quiero señalar... Yo le pido que aclare aquí, quién es el que está chantajeando a las no, autoridades. por supuesto, usted ha tenido una posición clara y ha actuado en derecho, doctor Vanegas. Estoy hablando En general, y refiriéndome a las acciones de una asamblea que esperábamos más y que ha trasladado su disputa política al Consejo de Participación Siempre ha sido Ciudadana. así, siempre fue así. Entonces, esto es lo que la ciudadanía está cansado. Perfecto. Y que debemos tener, Carlos y ecuatorianos, un proyecto de país y ese tiene que nacer desde la ciudadanía. Ya, vamos avanzando entonces, para luego ir con David Rosero. Yo Asambleísta tengo una Vanegas. inquietud, Sí. quisiera que me aclaren. Los dos son candidatos a la Así es. reelección. ¿Eso significa que los dos tienen que renunciar en 20 días para hacer su campaña Así o es, no? así es. Así es. Y entonces, ¿por qué están peleando tanto? Vayan a hacer su campaña y dejen que vengan los suplentes. Sí, ¿O no? buena idea. Y meten en un lío al Ecuador. La asamblea fue la que nos metió en este lío. Usted fue el que propuso el juicio, asambleísta. Pero yo propuse y yo tengo la razón. Ustedes Asambleísta. se salvaron por los Bien. casos precluidos. Yo quiero hacer una pregunta. Dígame. Si la Asamblea necesitara volver a revisar todo alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, ¿tendría que empezar de cero un nuevo juicio político
por el concepto de preclusión al que usted hace referencia. Es decir, si se insiste en enjuiciar al Consejo de Participación Ciudadana, ¿tiene que todo empezar desde cero otra vez? No por las mismas causas, porque la misma Constitución dice no bis in idem, no dos veces por la misma causa. Es lo que ayer la mayoría quiso hacer con Guadalupe Llori. Ya habían archivado el mismo caso que conocieron. Y nadie en este país y en el mundo puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Eso precluyó, lamentablemente. Ya. No por culpa del doctor Vanegas, porque no soy parte de esa comisión, ¿ah? Ya, perfecto. Ahora, una última pregunta para ir con David Rosero. ¿Usted cree que lo que ha ocurrido en estos 4 años tormentosos del Consejo de Participación Ciudadana motivan para que el país reflexione en consulta popular si este organismo debe quedar reducido a su mínima expresión en cuanto a funciones? Me hace la pregunta Sinceramente. como doctor Ricardo Vanegas o como parte de Pachacuti. Como asambleísta, constitucionalista, como político. Si es político no le puedo dar una decisión propia porque yo soy orgánico ¿Ya? y yo soy de los que cumplen. constitucionalista? Como un ciudadano creo que los señores que son parte de este Consejo de Participación Ciudadana, la verdad, deberían de perder la función, Ya, pero, que tienen actualmente y eso debería recaer. O sea, yo me refiero a que es un organismo que no funcionó como estaban designados los consejeros Por eso y le estoy tampoco diciendo. elegidos por voto popular. Por eso le estoy diciendo, yo creo que ellos deberían de dejar tener la posibilidad de designar las autoridades de control y debería aceptarse la respuesta o la pregunta que está haciendo el gobierno, Ya. porque me parece más coherente volver al sistema anterior en que... Que esta disputa política se dé en la Asamblea. Bueno, no tanto una disputa política, porque en el fondo hay que hablar claro las cosas. Y para tener este problema que tenemos con los 7 Bien. consejeros que se andan peleando por todo, ¿verdad? Y que se reeligen por todo. Que Y se que vayan a andan los desesperados por 137. quedarse en el puesto cuando en 20 días tienen que irse todos. ¿Y van a venir los suplentes o no van a venir los suplentes? Así es. Claro. Y ninguno de ustedes va a ser presidente de la Asamblea. Me refiero a del Consejo de Participación. Bien, David Rosero, y eso es lo que usted ha estado preocupado en estos últimos minutos en el programa, es decir, el hecho de que todo derive en una consulta popular que quiera reducir a su mínima expresión el Consejo de Participación Ciudadana. Pero usted que fue consejero en los 2 momentos, vemos que el Consejo como tal no funciona. Mire, la tentación de los gobiernos de turno ha sido meterle la mano a la institución y ahí ha generado toda esta crisis en los diferentes procesos de participación que se han direccionado, en el caso del gobierno actual, para beneficiar a los amigos de Carondelet actuales. Entonces, aquí hay un problema de fondo. El gobierno genera el problema, trata de vender la solución, pero me parece que esa solución lo que generará es mayor concentración de poder y también la imposición. Se refiere a la consulta. Así es, Ya. mayor imposición de autoridades, porque se eliminan los concursos de méritos y oposición que lleva adelante el Consejo, ya no será el pueblo quien elija a los consejeros nacionales de participación, sino desde un acuerdo entre Carondelet directamente. Entonces, en la trampa, en los anexos de la letra pequeña, ahí está la acción de concentración de poder que se quiere Entonces, impulsar. ¿usted cree que es preferible fortalecer el Consejo como está diseñado y no volverlo a someter a un debate nacional La donde si debe discusión- o no cambiar? La discusión debe ser cómo fortalecemos de mejor manera la designación de autoridades, es decir, si hay parámetros objetivos de calificación y no subjetivos como los que existen ahora, efectivamente los procesos pueden suceder. Hay un control cruzado porque cada una de las funciones del Estado tiene un representante en la Comisión Ciudadana de Selección que son los que califican las carpetas al final del día, pero también tiene que ver toda esta situación con un respeto desde el gobierno a las distintas instituciones del Estado, con recursos, con presupuesto que permitan efectivamente generar todos estos procesos. Mire, cuando estuvo Trujillo, el Consejo tuvo 13 millones de dólares de presupuesto y anteriormente los otros gobiernos entregaron recursos, a pesar de que el Consejo tiene una gran cantidad de atribuciones, el presupuesto es equivalente a un municipio pequeño del país. Entonces, ahí está una de las situaciones complejas que ha tenido que sufrir la institución. O sea, usted propone más bien fortalecer el Consejo de Participación Debe antes que fortalecerse, reducirlo como... entendido como Lo hemos una analizado suerte con Vanegas. de antipoder, de fortalecer las organizaciones sociales, de impulsar los procesos participativos y que el Consejo sea un amplificador de las necesidades y de las Pero han pasado acciones 15 de la años gente. y no logramos darle fuerza al Consejo de Lo que Participación. pasa es Sigue que siendo muchos trasero han de los entendido, políticos. muchos han entendido la burocratización de la participación. Miren, aquí unos piensan que por ir a las sesiones eso es participación. La participación está en el territorio, en el fortalecimiento comunitario Bien. de la organización social. Ahora, para cerrar con usted brevemente, Ivette Estupiñán, ¿hay o no que ir a esa consulta popular?
Definitivamente, en este punto sí tengo que coincidir con el consejero David Rosero. El Consejo no ha sido y no ha contado con los elementos necesarios. Desde el 2019 que salió el transitorio no hemos tenido presupuesto para promover escuelas de participación ciudadana. Hemos tenido que los consejeros promover estas escuelas, hacer acciones de fortalecimiento. Pero hace bien que una consulta popular nos diga reducir a su mínima expresión el Consejo. Definitivamente no, porque esto es vulnerar un derecho, el derecho de participar que tenemos los ecuatorianos. Aquí sí, lo que hay que tratar de hacer es que desaparezcan los intereses políticos y partidistas. Lo que se pretende con la consulta es callar la voz de los ecuatorianos, porque hoy son los procesos de designación de autoridades los que están allí ya sentados para elegir contralor, defensor público, las vocalías del Consejo Nacional Electoral. Así que sí hemos avanzado. Yo le hago una pregunta. Brevemente, porque me tengo que ir a corte. Entre los candidatos que actualmente hay al consejero están auspiciados por varios partidos políticos. ¿Para qué sigue existiendo esta entidad? Y ahora que desaparezcan, hagamos una consulta popular. Claro. No, hagamos una reforma a la Constitución y desaparezcamos. Bien, con estas reflexiones nos vamos a un corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Doctor Ricardo Vanegas, ¿cuál es la salida políticamente correcta que tiene la crisis del Consejo de Participación Ciudadana? Yo invitaría a los candidatos a la reelección que mañana mismo presenten su renuncia y se queden a ver el Mundial y a hacer campaña. Y que este tema se subsane, porque el Ecuador no puede seguir con una institución en peleas internas y que se deban a los intereses de los partidos políticos que representan. David Rosero. El gobierno, al meterle la mano al Consejo de Participación Ciudadana en febrero del 2022, generó el problema institucional que hoy vivimos. Y ahora trata de vender una solución con una consulta mañosa que no resuelve los problemas del país, que afecta los derechos de participación y que restringe garantías constitucionales. Por eso es necesario decirle no a Lazo, pero sobre todo impulsar una participación para que, independientemente de la forma de pensar, los ecuatorianos puedan postularse a los altos cargos del Estado. Ibe de Estupiñán, ¿qué es lo políticamente correcto? Debemos construir ya un proyecto de país. No hay liderazgos, no hay una visión, hay una disputa de clanes. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que fortalecerse, porque matar el Consejo de Participación Ciudadana es matar la voz de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, y esto es lo que tenemos que cambiar. Y bien, estamos a 6 meses de que un nuevo Consejo de Participación Ciudadana se posesione con integrantes elegidos en votación popular. Y pese a ello, el organismo saliente sigue inmerso en una pugna política que comenzó en 2019. En estos días de relax mundialista, el país le ha perdido atención a este complejo problema y no sabe cómo terminarán el juego de destituciones y restituciones motivado por la justicia y la Asamblea. En el fondo, peligra el concurso de designación de Contralor General del Estado, esta autoridad que es fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por otro lado, estos 4 años tormentosos de un Consejo de Participación elegido por voto popular nos ha demostrado que no hay solución efectiva que fortalezca a este despacho que desde 2008 muestra serias dificultades para operar de forma independiente. La consulta popular que se busca impulsar quizás sea el espacio en donde los ecuatorianos demos respuesta a este desorden institucional. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede visitar ecuavisa.com y también lo puede ver a través de YouTube y en todas las pantallas.